Sean todos bienvenidos y bienvenidas al primer análisis y crítica constructiva de las producciones nacionales e internacionales sobre la Guerra del Pacífico. Así como de estas, haré también de otros temas históricos del siglo XIX o XX, del Perú o de diversos países. En el video de hoy estaré analizando, mejor dicho, la serie Epopeya en diferentes apartados. La producción, las entrevistas, ya sea con el público, en escuelas, historiadores y las escenificaciones de combates o batallas. Espero que lo disfruten. Gracias. La producción, en mi opinión, muy bien organizada, el cual busca escuchar a no solamente un país, sino a los tres, tanto Perú, Bolivia y Chile. El hacer cuestionamientos a personas, ya sea de las ciudades, de los colegios y también a los mismos historiadores, me parece una manera imparcial de contar la historia, quedándose con una solamente, sino también poder replantear diferentes teorías o versiones. Por su parte, Rafael Cavada hizo un excelente trabajo como reportero, limitándose únicamente a hacer preguntas y opinar, mas no protestar, en especial con entidades bolivianas. Asimismo, es muy interesante el ver la iniciativa que tuvieron para ir a ver en el fondo del mar a la Esmeralda, así como también a la Covadonga, Chancay para ser precisos. Si de combates navales hablamos, en este documental se nos da por lo menos una visión generalizada de lo que fueron estos combates. Mientras que en el combate de Punta Brasa hay algo que quisiera acotar al respecto. Menciona que la Independencia, luego de callar, termina de ser hundido luego de que la Covadonga regresara a bombardear. Bueno, la Independencia ya estaba perdida una vez que cayó, y es prácticamente imposible que dos cañoncitos de 70 libras puedan hundir a semejante buque de 60 o 68 metros de eslora. Y dado lo que se narra aquí es versión chilena, hoy en día se escuchan también versiones de que el bombardeo nunca ocurrió. Respecto a las campañas del sur y el desembarco de Pisagua, aquí en el documental, además de hacer su escenificación en tiempos modernos, lo mencionan como tal, como un desembarco anfibio, mientras que hoy se tiene en duda de que si era realmente un desembarco anfibio o no. Y es que ha debido suponer una titánica labor el haber hecho entrevistas tanto en Chile como en Bolivia y en Perú. Esto sin mencionar la polémica y críticas que provocaron incluso antes de su lanzamiento, el cual no le veo nada de sentido. Al inicio de la serie menciona cómo la Guerra del Pacífico se vive aún hoy en día, que nos impide avanzar y nos impide desarrollarnos. Pero nunca está de más decir que tanto en Perú como en Bolivia, cuando se habla de este tema, o bien la mayor parte de veces es para renegar o para sacar a flote un poco del odio que llevan dentro. Mientras que, por otro lado, yo creo que sí es posible hablar de historia sin caer en todo esto. Pasando ahora al tema de las entrevistas con el público en general, es decir, con la gente que preguntaron en la calle, me pareció bastante interesante también. En primer lugar, me pareció interesante, bueno, más que interesante, algo gracioso escuchar comentarios de mis compatriotas, los peruanos, dado que han habido dos estrellas que ahora mismo verán en pantalla. Las guerras mayormente se dan por territorio. Chile o Perú de repente quería abarcar más territorio, por límites fronterizos. Bolivia también, por ejemplo, ¿cómo le puedo decir, no? Quería salir al mar. Era inevitable no encontrar personas que no supieran casi nada del tema, ¿no? Pero es solamente una señal de la poca información que se tiene. Por lo general, mucha gente atribuye a estos temas como algo del pasado y que ni siquiera deberían tocarse. Sin embargo, son estos los temas más relevantes que deberían sacarse, dado que tanto los errores que se cometieron antes se cometen también ahora. Y es que Perú, desde que es república, no ha dejado de tener guerras civiles, incluso hoy en día. Asimismo, las opiniones respecto a la devolución del Huáscar, creo que voy a hacer un tema al respecto. Pero sí, haciendo un pequeño paréntesis, estoy muy de acuerdo con el historiador peruano que menciona esto como un lloriqueo. Me parece perfecto. Por el lado boliviano también vemos a gente muy culta que tiene comentarios muy acertados y muy ciertos, como los que van a ver a continuación. La Guerra del Pacífico comenzó por los intereses transnacionales del salitre que operaban en Chile y por los gobernantes que se debían a esos transnacionales. Mientras que en Chile también se puede ver un poco de menosprecio. Como los europeos nos ven a nosotros así, nosotros estamos tratando de mirar también a los que son
poca cosa para nosotros. Creo que ese es el comportamiento de la sociedad chilena y que es peligroso. Sin embargo, nada da más gusto que ver a la gente llevándose bien. Hacia los chilenos, ¿no? Del pueblo chileno pobre tengo un muy bonito concepto, gente maravillosa, no así de la oligarquía chilena. Yo creo que los chilenos... ¿Prejuicios o simpatía? Es una cultura muy rica en tradiciones. Son personas bastante esforzadas, igual que nosotros. Y por qué no decir algunas verdades, como por ejemplo esto. En cuanto a los peruanos y los bolivianos, los veo como naciones resentidas con nosotros. Y a juzgar por lo menos en las personas que se entrevistó en la calle, tanto de Perú como Bolivia en Chile, en Bolivia parece haber un poco más de cultura. Pasemos ahora a las escuelas. Cuando se hacían las preguntas en las escuelas, algo que no dejó de sorprenderme era cómo incluso los alumnos chilenos conocían a Grau. Mientras que en Perú no tienen la más mínima idea de quién es Prat. Yo recuerdo que cuando estaba en la academia, el profesor de historia nos dijo quién era Prat. Si me vas a enseñar de nuestros héroes, por lo menos dime cómo se llamaba su adversario. ¿Sabes quién fue Arturo Prat? Hemos hablado de eso, no me acuerdo bien sobre lo que hizo, pero sí tengo una verdad. En cuanto a Eduardo Baroa, sí, efectivamente yo no sabía nada, no sabía absolutamente nada de él hasta que vi el documental. Y la verdad me sorprendió mucho, un civil siendo héroe, lo cual demuestra que no necesitas tener un rango militar para ser un héroe, un patriota, tal como los hay hoy en día. Y cómo no, se dejó también ver ciertos momentos de tensión, sobre todo en escuelas peruanas y bolivianas. Invadió Perú, arrasó con todo, violó mujeres, mató. Finalmente nuestra mejor Biblioteca Nacional le hicieron el establo de su caballería. El Perú fácilmente no se ha podido levantar. Chile nos debe mucho. Pasemos ahora a las entidades un poco de mayor calibre. Vamos con los historiadores. Empecemos con los historiadores peruanos. Me pareció una labor bastante buena la de estos dos historiadores, siendo imparciales y también diciendo la verdad por más cruda que parezca, como por ejemplo lo que escucharán a continuación. Personalmente me incomoda, ¿no? Creo que si Chile quiere devolver el Huáscar por su propia iniciativa, ahora. Pero, soy franco, me molesta ese tipo de lloriqueo por la restitución de trofeos de guerra, ¿no? Si uno los desea tanto, bueno, prepárese militarmente para recuperarlos. Aprovechar este momento para hablar específicamente sobre el estado del Huáscar, dado que existen diferentes opiniones al respecto. En el lado peruano muchos están de acuerdo que debería ser regresado, mientras que una de las entidades lo ve como si fuese un trofeo de guerra, mientras que en el lado chileno verlo como un trofeo es algo absurdo. Y mi opinión al respecto es que se quede donde está. Desde el 8 de octubre de 1879 este barco dejó de ser peruano. Por ende, les pertenece. En 1880, el Perú no intentó otra cosa más que hundirlo. Encarnizados. En realidad no hay guerra limpia. Y es cuestión de grado, en qué medida se produce, pero toda guerra es sucia. Lo que sí se nota bastante en su posición es que critica mucho a Bolivia. Es decir, Perú y Argentina con armada neutralizaban a la armada chilena y no hubiese habido guerra. Bolivia no contaba porque no tenía armada. Pero ¿quién patea el tablero y quién impide que se concrete esta alianza? Paradójicamente Bolivia. Y sus razones las puede tener. Sabemos que
Una teoría lleva a otra y así sucesivamente. Podemos llegar a cualquier conclusión hasta este punto. El homenaje a los héroes es también interesante porque resaltan no solamente a los héroes de una sola nación, sino de los tres. Hicieron su momento para Pratt, su momento para Grau, para Baró inclusive, y unos cuantos para Bolognesi. En conclusión, creo que se guardó el debido respeto, humanamente hablando. Y en conclusión, respecto a los colegios, creo que debería darse un poco más de interés, o decir un poco más de lo que ya se sabe. En el colegio todo el mundo sabe, o por lo menos en Perú, sabemos quién fue Grau, quién fue Bolognesi, quién fue Cáceres, pero no sabemos quién fue por ejemplo Baquedano, Pratt, O'Higgins, o por ejemplo Sotomayor. Pasemos ahora con el historiador boliviano. Este historiador en general se le ve con una posición más en contra, como en contra de Chile. Se le ve diciendo cosas que son reales, pero a la vez atacando, acusando. Chile robó, Chile usurpó. Y es respetable, es decir, cada quien tiene su opinión, cada quien tiene la forma de decirlo. En conclusión, podemos decir que es muy poco parcial o nada parcial. Pasemos ahora con los historiadores chilenos. La gran mayoría de ellos dice bastantes verdades y muchos de estos son imparciales, a excepción de este señor. Dado que, mientras por un lado se acepta o se afirma que sí hubo un saqueo en Lima, este historiador, por el contrario, son de quienes lo desmienten, quienes ven este hecho como si fuese un mito. No se niega tampoco el saqueo que se hizo Perú o que se autorrealizó, pero no deja de santificar, eso no es motivo para santificar también a quienes invadieron el país. Y es que desde el vamos caemos en la obviedad. Soldados que vinieron batallando desde 1879, que es lo único que vieron fue muerte, destrucción, riñas, prostitución, borracheras. Me parece un poco difícil que vengan santificadamente a la capital, tratándose de la capital. En todas y cada una de las guerras se cometen este tipo de atropellos, y más aún cuando es la capital. Fíjense, por ejemplo Japón cuando entró a Nankín, ya saben. Claro, no comparo que fue idéntico, pero se dio. Especialmente cuando se trata de la capital, es como que has tomado el centro de la nación. Y cuando tomas el centro de la nación, es natural para los soldados vencedores hacer lo que se les dé la gana, por más crudo que suene. La guerra del Pacífico en sí, los secretos, los mitos, los casos no tan conocidos son muy interesantes. Sin embargo, hay un aspecto que sí me interesó mucho en este documental: las escenificaciones. Y a eso vamos. No voy a mentir, pero la escena que más me gustó fue la del comienzo, la batalla de Chorrillos, que si bien la similitud no fue tan decente, por así decirlo, resultó bastante decente la forma en la que fue hecho. La narración, la percusión de los tambores, ¿no? Y después el momento clave, el momento del bombardeo, el inicio del combate, el cual se desenvuelve totalmente en silencio. Ese silencio y más la tensión que se ve en el momento sirve demasiado, sirve bastante para captar al espectador. El cuerpo a cuerpo también en este combate también se vio un tanto decente, dado que las escenas son fugaces y no se ve lo típico que se hizo después en las otras escenificaciones, que después voy a mencionar. Pero sin embargo, en esta sirvió bastante el hecho de haber puesto al soldado que encontraron, ¿no?, como protagonista y verlo caer en el campo de batalla. De resto, sí, no considero el resto de escenificaciones no las consideré tan decentes, como por ejemplo la pequeña resignificación que hicieron de Calama, ¿no? Bueno, nada costaba ponerse unos sacos rojos, ¿no? Unos sacos rojos, pantalones blancos ya lo sabía, ojotas no son difíciles de conseguir, ¿no? Y de repente los kepis podrían haberlos dejado blancos, ¿no? Pero por lo menos una pequeña distinción para ver de que son bolivianos, ¿no? Y de repente un civil por ahí, un civil bigotón que podría haber sido Avaroa. Bueno, X. Han debido invertir bastante en la producción, ya, así que quizás no escatimaron mucho en ese aspecto, pero hubiera sido interesante de ver.
cosa que en una serie chilena llamada Adiós al séptimo de línea. Lo recomiendo. La batalla de Arica, personalmente lo voy a decir, no me gustó, porque lo único que puedes ver ahí es soldados corriendo, los peruanos disparando, uno que otro cae, y al momento del cuerpo a cuerpo los peruanos no hacen más que correr hacia su súbita muerte. De resto, escenas como por ejemplo en momentos del rancho o en la Cruz Roja, en las carpas cuando tienen a los heridos, o cuando aparece este personaje Rafael Sotomayor, ¿no? Se ven bien, pueden ser, o sea, la persona que realizó estas escenas podría hacer nuevamente una película, ¿no? Con esta misma visión, con esta misma forma de narrar una historia a través de imágenes, de escenas. Ese lado sí, muy bueno, me gustó, ¿no? Al soldado que no sabe cómo describir en palabras lo que siente estar ahí, las prácticas de tiro, ¿no? Señor Rafael, reitero nuevamente. Y pasamos finalmente con la batalla de Concepción, o el combate de Concepción, como muchos le dicen. Creo que podría ser una de las más acertadas, ya que no se puede conseguir a tremenda cantidad de gente como para recrear en su totalidad las batallas como de, por ejemplo, Alto de la Alianza o Pisagua, ¿no? Que fueron miles de miles. En cambio, en esta ocasión fue un poco más accesible de hacer, y la cual creo que es una de las favoritas o en la cual a los chilenos les gusta recordar más, dada la resistencia que hicieron en este pueblo. Una pequeña variante que se pudo haber hecho con los soldados peruanos es ponerles por lo menos sacos azules, ¿verdad? Sacos azules, ya que muchos de estos batallones eran como por ejemplo los Libres de Ayacucho, eran completamente azul, muy similares a la Reserva de Lima. Sin embargo, la idea se entiende. Militares peruanos y un montón. Las actuaciones de los jóvenes que están en la iglesia fueron bastante decentes, incluyendo la de Carrera Pinto. Y creo que fue el único el único alto mando peruano que quisieron representar, en este caso era el general Juan Gastó, el cual yo ni lo conocía, créanme, ni lo conocía hasta que vi esta serie. De hecho, gracias a esta serie supe bastantes cosas. Claro que a muchas de estas desde el punto de vista de la historia chilena, pero se aprende mucho en realidad. Y bueno, esta última escena en la cual deja mucho que desear. Muchos dicen que sí ocurrió de verdad, que los montoneros y peruanos se ensañaron con los cadáveres, que no respetaron a las mujeres que se encontraban ahí, incluyendo la mujer embarazada, ¿no? Y he leído a veces a muchas personas decir que esto es de lo más indigno, ruin y cruel. Sin embargo, es muy curioso decir ello, dado que Chile venía haciendo lo mismo desde el inicio de la guerra. Entonces, es lo menos que pueden esperar de un pueblo que está buscando venganza. Es decir, Alemania, cuando bombardeaba Inglaterra, tenía un poco de esta idea infantil de que no sería bombardeado, pero lo fue, y bastante. Y para terminar, pasamos al apartado que se le dio al soldado encontrado en el Cerro Zigzag. Una investigación forense bastante profesional, por así decirlo, descubriendo y describiendo los factores que causaron su muerte. Hoy sabemos que el cadáver encontrado en el Cerro Zigzag ya ha sido devuelto a su patria. Y cómo no, guardando el debido respeto ante este. Y ciertamente, añadir por supuesto el mensaje final que nos da el documental. Y con esto me despido. Adiós. La epopeya de este soldado es también la de miles de soldados chilenos, bolivianos y peruanos. Sus ojos vieron y sus almas sufrieron las mismas penurias, el mismo dolor de otros miles de combatientes de los 3 países que volvieron a sus hogares victoriosos o derrotados, vivos o muertos. Este es un homenaje a todos los que, sin importar su bandera, sufrieron la agonía de la guerra, soportaron el hambre, la sed y la fatiga, se sobrepusieron al horrible miedo que caló en sus corazones antes de la batalla, que vieron caer a sus amigos y finalmente supieron enfrentar la muerte con dignidad y heroísmo.